Domingo de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, iba empeorando. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Muy buenos días. Este es el mejor día de tu vida. ¿Por qué? Porque el día de ayer ya pasó. El día de mañana no ha llegado. Entonces el único día que puedes vivir el día de hoy es este y por consecuencia este es el mejor día de tu vida. Así que tú decides cómo quieres vivirlo. Te invito a que abras tu corazón y que te esfuerces cada día, cada segundo, cada hora de este día para poder vivirlo en plenitud. El Evangelio del día de hoy nos habla de una persona que, pudiéramos decir, iba malgastando toda su vida. La iba despilfarrando y en lugar de tomar la decisión más importante, ella pensaba que haciendo una u otra cosa iba a recuperar su vida, pero no se daba cuenta que su vida cada vez iba de mal en peor. El Evangelio del día de hoy está muy largo. Algunos lo llaman que es 2 milagros, uno adentro del otro. Así que por razón de este tiempo, de este video, solamente voy a leer una parte de este Evangelio. Pero si vas a misa, pon atención a todo el Evangelio, porque en realidad yo lo considero que es un solo milagro con muchas enseñanzas. Caminar con Jesús es un milagro lleno de muchos colores, lleno de muchas emociones, pero el milagro es tener la vida en Jesús, caminar en Él. Escucha con atención.
Cuando Jesús iba por camino, le seguía un gran gentío que le oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás, entre la gente, y tocó su manto. Y es que pensaba, si logro tocar, aunque solo sean sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de que la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Poniendo un poco en contexto este evangelio, Jesús está predicando, hay una gran multitud, alguien se acerca y le dice, Jesús, ven, impón tu mano sobre mi hija y esa se salvará porque está muy grave. Jesús acepta y va. Imagínate por un momento, ¿a quién no le gustaría que Jesús lo tocara? A mí me gustaría poder sentir la mano de Jesús, un abrazo de él. Pues bien, lo que sigue a continuación es como una enseñanza de cómo dejarnos tocar por Jesús. Porque Dios quiere tocar a tu corazón, quiere tocarte, quiere sanarte. Ese es un hecho. Desde el principio del libro del Génesis vemos a Dios que baja y quiere tener una comunión con el ser humano. Y hasta el final, en el libro del Apocalipsis, escuchamos cómo Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón. Si alguien le escucha y le abre, Él entrará. Dios quiere tocarte. Ese es un hecho. La pregunta es, ¿y tú quieres ser tocado por Él? Es decir, ¿tú quieres que Dios te abrace, que Dios te sane? ¿Quieres sentir su amor? Aquí está la enseñanza. En esta mujer que se acerca a Jesús, hay varias, pudiéramos decir, notas musicales que nos van dando la pauta para poder entender este mensaje. Hay una gran muchedumbre, un gran gentío que sigue a Jesús y lo están oprimiendo, lo están aplastando. Le es difícil a Jesús pasar entre la gente. Todo el mundo lo está tocando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Maestro, estás viendo toda la gente que te está oprimiendo y preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? Pues si todo el mundo te está manoseando, la pregunta es, ¿quién no lo ha tocado? Pero Jesús se detiene y dice, no, alguien me tocó. Una cosa es manosear a Jesús. Una cosa es oprimir a Jesús. Una cosa es mangonear a Jesús. Y otra cosa es tocarlo. En ese momento Él se detiene y me imagino que los discípulos empiezan a abrir espacio entre la gente y la gente debe haber pensado que Jesús iba a dar una enseñanza. Hasta que aquella mujer que lo tocó se acerca. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo diferente ella que los demás no hicieron? Los demás, al igual que ella, trataban de tocar a Jesús, pero Jesús solamente se dejó tocar por ella. Lo que sucedió es que esta mujer ya había malgastado todas sus esperanzas en los doctores. Ella ya había gastado todos sus bienes. No te vayas tan rápido. Ella ya había gastado todo. Pudiéramos decirlo,
ella ya tenía como única esperanza toda su fe puesta en Jesús. Ella ya tenía todo su amor, todo su interés. Su única esperanza era ahora Jesús. Si ella hubiera venido con Jesús 3 años antes, cuando ella todavía tenía más dinero, quizás hubiera ido con una actitud de superstición. Voy con Jesús, total, si no me sana, todavía tengo dinero. Pero ya no tenía ella esperanza. Ella reconoció que si no era Jesús, ya no era nadie. Que si no era Jesús el que la sanara, entonces ya estaba perdida, ya estaba condenada a morir. Qué diferente hubiera sido para esta mujer si desde el principio ella hubiera tenido esa actitud. No hubiera malgastado sus bienes. Si desde el principio, porque ella era sabedora, ella ya sabía quién era Jesús, pero no había actuado. Quiere decir que sabiendo quién era Jesús, todavía tenía esperanza en otros doctores, en otras situaciones, pero lejos de ayudarla, la iban perjudicando. A veces nos puede pasar así, que nosotros conociendo, sabiendo quién es Jesús, todavía le apostamos a los demás. Todavía le apostamos al pecado, al placer, a las ambiciones, a los bienes de este mundo, a las seducciones. Así, cualquier encuentro que tengas con Jesús solamente va a ser un manoseo. No va a ser un tocar o dejarse tocar por Él. Esta mujer que reconocía que solamente Jesús ya era el único quien podía sanarla. Y esa es la actitud que se necesita para tocar a Jesús o dejarse tocar por Él. El resto de la gente quizás lo seguía como espectadores. Quizás lo seguían por la emoción de ver un milagro, de ver a un profeta, de ver que alguien corregía a los fariseos o que alguien hablaba bonito. Pero la actitud que debemos de tener es que Él es el único, el único. Cuando esta mujer lo toca, y pudiéramos hablar mucho de cómo habrá sido que lo toca, ella queda sana, completamente sana. Jesús ni cuenta se había dado, lo que nos implica que la presencia de Dios quiere sanarnos. Jesús se detiene y empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Cuando la mujer se da cuenta, le dice toda la verdad a Jesús. ¿Qué sería toda la verdad? Es que yo estaba enferma y me iba a morir, por eso te toqué. No, toda la verdad es, gasté todos mis bienes. Tenía esperanza en otras cosas. Todavía le coqueteaba al mundo. Todavía pensaba que yo iba a encontrar la salud, el amor, la felicidad, la paz. Allá, con aquellos doctores falsos. ¿Cuáles son los doctores falsos? Las drogas, los brujos, el alcohol, las bebidas, las fiestas, las parrandas, qué sé yo, cosas falsas. Y una vez que ya descubrí que nada de eso, vine a ti, que eres la verdad. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. La pregunta aquí es, ¿y qué pasó con los demás? ¿Por qué los demás no le apostaban todo a Jesús? Quizás porque todavía tenían dinero que podían gastar con otros doctores. Yo te invito a que no gastes tu dinero. ¿Y cuál es tu dinero? No gastes tu tiempo, no gastes tu amor, no gastes tu fuerza, tu energía, tu juventud. No gastes tus ilusiones, tus sueños, tus pasiones en cosas y situaciones que no te van a dar nada, al contrario, te van a quitar tu fuerza y te van a dejar peor. En cambio, aquel que confía en Dios nunca queda defraudado. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que quiere sanarnos, el Dios que toca la puerta de nuestro corazón para que lo dejemos entrar, el Dios
que, como nos dice Santa Teresa, está perdidamente enamorado de cada uno de nosotros. El Dios que te ama, que te busca y que quiere saciar tu corazón. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que no hay que juzgar un libro por la portada, sino más bien por el contenido. No juzgues tus acciones como muy buenas por el exterior, sino más bien por el interior, que es ahí donde más radica o donde se empieza a tocar a Dios. Antes de querer manosearlo con tus manos, asegúrate que tu corazón esté listo para tocarlo, porque lo que debe de ir por delante de ti es tu corazón. Tus pies deberán de seguir tu corazón, pero si tu corazón todavía está puesto en otros lugares, aunque tú estés frente a Jesús, seguirás estado cerrando a su gracia. Abre tu corazón y así como un libro, no lo juzgues por la portada, sino ábrelo. Así también nuestras acciones, que no sean solamente exteriores, sino que estén en sintonía con el corazón. Que tengas un excelente día.